セミ5本で睡魔マに見えないままつかみたとかどっせかの不安よからさあーおつれてセミ5本で睡魔マに見えないままつかみたとかどっせかの不安よからさあーおつれてセミ5本で睡魔マに見えないままつかみたとかどっせかの不安よからさあー。Hola compañeros, nosotros somos el equipo 1, les vamos a exponer el tema 5.1 relacionado con oxidación y corrosión. El equipo está conformado por Carlos Enoc, Pablo Coronel Orizaba, Diego Cortés Mendoza, David Benito Salgado, Alberto Méndez Espino, Ashley Jalí y su servidor Constantino Bernal Carrillo. Introducción. Tanto en el medio ambiente como en el uso continuo de los materiales puede provocar una pérdida de sus propiedades. En materiales plásticos, envejecimiento continuo. Esto quiere decir que es la ruptura de sus cadenas en polímeros. Los metales en ambientes agresivos tienen oxidación y corrosión. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de un muelle que está expuesto a la sal de mar y por lo tanto genera una gran oxidación. Se denomina comúnmente oxidación en el que el oxígeno se combina con otros materiales obteniendo como resultado óxidos. Otra definición tenemos cuando un material se combina con el oxígeno transformándose en óxidos más o menos complejos. Se puede decir que sería la estructura, es material más oxígeno, esto equivale a óxido de metal y esto puede variar según más o menos energía. Relación exotérmica, formación fácil del óxido. Reacción endotérmica es de difícil oxidación. Aquí se muestra en la tabla algunos de los metales, como por ejemplo molibdeno, hierro, estaño, níquel, cobalto, plomo, cobre, platino y plata, oro. Óxido, aquí está ya el resultado después de la reacción química y la energía. La velocidad de oxidación es el factor decisivo en la vida útil de los equipos industriales. Las propiedades mecánicas empeoran tras la oxidación. Por lo que hemos visto, pues ya sabemos que a mayor energía liberada, mayor velocidad de oxidación. Aquí tenemos unas tablas sacadas de la literatura por si gustan observarlas. Aquí tenemos los metales, los tiempos de oxidación y los tiempos de fusión. Algo que tenemos que saber es que el oro nunca se oxida. Un punto importante que debemos de conocer es que la energía de oxidación no es un factor determinante. El hierro se oxida más rápido que el aluminio. Aquí el ejemplo de oxidación nos da como resultado menos electrones. El ejemplo de reducción nos da como resultado más electrones. ¿Qué quiere decir? Que entre menos electrones tengamos, más va a ser la oxidación. Entre más electrones tengamos, menos va a ser la oxidación. La capa de óxido progresa así, difusión catiónica. En el límite óxido-atmósfera se hace la formación de óxido. Difusión aniónica. En el límite metal-óxido se va a hacer la formación de óxido. La capa de óxido se opone al movimiento de estos iones actuando como capa protectora. Este efecto protector es mayor si la adherencia es mayor a la del óxido al metal, mayor es el Philip-Whitworth del óxido, menor sea la fragilidad del óxido, menos conductividad eléctrica del óxido, mayor sea la oposición a la división, reacción de Philip-Whitworth, relación Philip-Whitworth es igual a volumen óxido entre volumen material consumido. Si Philip-Whitworth es menor que 1, da como resultado óxido agrietado. ¿Qué hace representación esta imagen? Si Philip-Whitworth es mayor a 1, da como resultado óxido rotura, que nos hace esta imagen la representación. Si Philip-Whitworth es igual a 1, da como resultado protección, que hace referencia a esta imagen. La velocidad de oxidación de distintos materiales en unas condiciones de temperatura y presión de oxígeno muestra los siguientes comportamientos. 1. Lineal. Ganancia en peso por unidad de área. W es igual a KL por D, donde KL depende del material. La relación Philip-Whitworth es
muy baja, ejemplo, Philip por K es igual a 0,45. La relación Philip por es muy alta, ejemplo, Philip por TA es igual a 2,5. La capa de óxido no influye en la velocidad de oxidación. 2. Parabólica. Ganancia de peso por unidad de área. W cuadrada es igual a Kp por T, donde Kp depende del material, con T y P de O subíndice 2. La velocidad decrece debido a la capa de óxido. Corrosión. Cuando la oxidación se produce en ambiente húmedo o en presencia de sustancias agresivas más peligrosas, la capa de óxido se disuelve. Bueno, a continuación son reacciones electroquímicas. Su definición es cuando dos elementos distintos se ponen en contacto a través de un electrolito. Aquí tenemos una fórmula base. Estas reacciones se determinan en semirreacciones, que serían semirreacción de oxidación y de reducción, y aquí sería su resultado de los dos. Reacciones electroquímicas de pila de zinc. Bueno, su definición, como lo dice, es un electrodo de zinc sumergido en una disolución de iones de zinc más 2 y otro de cobre de iones de cobre pues más 2. Únicamente se permite el paso de iones de azufre con óxido 4 menos 2. Y aquí tenemos dos imágenes que podemos encontrar o que nos describen lo que dije anteriormente. El ánodo es igual a oxidación y el cátodo nos lleva a una reducción. El siguiente que tenemos es potenciales de electrodo, la cual la definición nos dice pues, que es el método para determinar la tendencia a la corrosión de un determinado elemento. En este caso pues tenemos los potencial negativo y potencial positivo, el cual el negativo nos representa el cátodo, que es el que pierde electrones, y el ánodo es el que los gana. Y pues aquí nos da unas características del potencial negativo, como puede ser que los oxidados son hidrógeno, son anódicos, más negativo, que en tendencia a la oxidación. Después el potencial positivo pues dice que son reducidos por H más, son catódicos, y más positivo, más tendencia a la reducción. Pues estos hablan sobre este ejemplo, pero a grandes rasgos el cátodo es el que se le va a restar el ánodo, y ese va a ser nuestro potencial normal estándar, que va a ser este. Después sigue en celdas galvánicas en la corrosión. Pues aquí en este ejemplo es fácil, pues se refiere a cuando dos metales son sometidos a una reacción electroquímica. Pues el metal, existe un metal noble y otro que aún es más noble, o sea, se refiere así como uno más débil. Y cuando los dos se someten a este tipo de reacción, cuando los dos se meten a reacción, pues lo que pasa es que se necesitan dos, porque no se pueden medir los potenciales, o no se puede medir la corrosión de uno solo. Pues necesitan dos, uno que reciba y otro pues que los done. En este caso el cobre es el que va a donar los electrones, y no es cierto, es al revés. Sigue velocidad de corrosión. Como mis compañeros ya explicaron anteriormente, la velocidad de oxidación pues toca velocidad de corrosión. Pues como aquí nos da un pequeño brillo, que es como la corrosión tiene lugar en condiciones de no equilibrio, el potencial del electrodo nos da información acerca de la velocidad a la que se produce la corrosión. Pero pues la velocidad de corrosión puede ser medida electroquímicamente con su capacidad de penetración al metal, de ver cuánto se corroe. Por ejemplo, aquí otro textito que tenemos nos dice que la cantidad de elemento que corroe en el ánodo o se deposita en el cátodo viene dada por estas dos expresiones. Y aquí en la gráfica nos muestra un ejemplo donde nos dice que la velocidad de corrosión de estos materiales en agua limpia
pérdidas de metal de milímetros entre año. Y pues aquí nos sale en la gráfica lo que pierde cada metal. A lo largo de los años hemos visto que tenemos tipos de corrosiones. Muchas veces no sabemos este tema, pero aquí tenemos algunos tipos, que es el uniforme, galvánica, con picadura, por grietas, intergranular, bajo tensión, erosiva y selectiva. Tenemos dos aquí que los describimos como uniforme: reacción electroquímica uniforme, disminución de su sección, facilidad de controlar capas protectoras, inhibidores de protección anódica. Aquí tenemos una imagen de lo que sucede con la corrosión uniforme. También tenemos la galvánica. Entre elementos con E distintos, importante la relación de áreas cátodo y ánodo, situación peligrosa, área catódica mucho más grande. Aquí vemos que su corrosión es muchísimo más significativa. Y otro tipo sería por picadura. Su principal característica es difícil de detectar, ya que al principio son pequeños puntos que son difíciles de ver. Son muy destructivos, ya que cuando no son detectados a tiempo, esto hace que la estructura vaya perdiendo fuerza y se vaya corrompiendo su estructura. Velocidad de crecimiento elevado, es muy rápido de que siga este proceso. Se produce por impurezas y heterogeneidades. Después sigue por grietas. Esto quiere decir que en hendiduras y bajo superficies protegidas, en remaches, pernos, tornillos, puntas, se prefieren los elementos soldados y se recomienda el empleo de puntas de teflón. Esto es un ejemplo de lo que es la picadura, la corrosión por picadura. Como podemos ver, son puntos demasiado pequeños que al principio no son fáciles de detectar, ya se detectan cuando estos ya están muy avanzados. Y aquí tenemos lo que es por grietas, que en la imagen, como podemos ver, pues aquí está formada la grieta donde se va debilitando el perno, y esto hace que el metal vaya perdiendo su estructura, dureza y resistencia. Después tenemos intergranular. Esto quiere decir que se produce a los límites de los granos. Después otra característica es que se disminuye la resistencia mecánica. Esto es muy peligroso, ya que si se tienen estructuras grandes como plataformas petroleras y todo eso, pues puede haber grandes consecuencias. Después dice que piezas de acero inoxidables unidas por soldadura. Algo para prevenir sería se añade un yodo o titanio para impedirlo. Esta es una imagen empleada en el ejemplo de intergranular. Como podemos ver, la fisura que se provoca está en los límites de los granos. Después sigue bajo tensión. Esto quiere decir que provoca una situación similar a la fatiga. Como ya hemos visto lo que en la literatura la fatiga lo que significa. Esto quiere decir que se provoca una fractura, ya que la estructura pues, se debilitó. Después dice que las tensiones de fractura son inferiores al límite elástico. Y dice que el acero y el aire se corroen en agua mar por iones, y los latones en atmósferas atmosféricas húmedas. Como podemos ver aquí tenemos un gráfico donde dice que la tensión de tracción sube al medio de ambiente específico y después baja la aleación. Entonces esto quiere decir que es el triángulo de la corrosión bajo tensión. Después tenemos lo que es por corrosiva. Esto quiere decir que es fricción entre dos superficies sólidas, se van chocando entre sí. Otra característica es entre sólidos y líquidos a alta velocidad. Van haciendo esto, se van friccionando, y esto hace que conlleva la corrosión, porque está en constante desgaste, ya que tiene fricción con líquido. Después tenemos selectiva. Esto quiere decir que pasa en aleaciones donde solo un material es llevado a la corrosión, eliminación de un elemento en una aleación. Ejemplo de sincado de los latones. Aquí podemos ver un ejemplo de estos tipos de corrosiones. Bueno, y para terminar con esta presentación, como sabemos, la diferencia entre la oxidación es solamente superficial, no afecta a la estructura del metal o el material en la que se lleva, y mientras que la corrosión sí se lleva dentro de la estructura y hace cambios
químicos dentro de la estructura. Y para poderlo demostrar, llevaremos a cabo el siguiente experimento.